Hola, 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 a través del canal de YouTube de Sandra Mantilla y los creadores de la cumbia peruana. En estos momentos con Don Ñaco y sus tirijala. Qué alegría me da, maestro, tener la oportunidad de conocer su historia. Tengo entendido que por los años 68, 69, usted fue uno de los primigenios en hacer música exactamente en el distrito de Comas. Por favor, cuéntenos usted mismo. Como siempre digo, el protagonista es la verdadera fuente. Así es que el público está al pendiente de lo que usted ahora va a comentar sobre ese deseo de hacer música. ¿Cómo empezó? Bueno, primeramente mi saludo para todos aquellos que alcanzan a verme en este momento y para todos los que no pueden verme. Ahí está la cámara. Bueno, le diría que una feliz noche, porque de repente les voy a hacer recordar momentos muy propicios, muy alegres, cuando se iniciaba el grupo dirigido por quien les habla, allá por los años, exactamente, Tirijala se hizo en el año 69, pero yo musicalmente, o prácticamente yo me inicio a los 2 años, algo que muy pocos lo saben, solo mi familia que se enteró, porque cuando yo tenía 2 años el primer instrumento que tuve fue un tambor, que me lo regaló un pariente, mi padrino de bautizo, me regala un tambor y yo por la calle desfilaba con mi tambor y la gente me tiraba propinas. Ah, sí, tambor. Eso cuando yo vivía en Breña, en la calle Huancabamba, ¿sí? Igual. Entonces, todo el mundo decía, no, este muchachito va a ser músico, va a ser músico, va a ser músico. Bueno, a lo que he llegado, ¿no? Y seguramente en el colegio también participaba con respecto a las actuaciones musicales. Bueno, sí. Estoy hablando cuando tenía 2 años prácticamente, estamos hablando del año 48, porque hay que ser preciso, yo soy del año 46. En el año 48, yo recién tenía 2 años, yo ingreso, me ponen a estudiar cuando yo, en el año 51, ¿no? Y cuando empiezo a estudiar, es algo anecdótico también, porque yo empecé en el 3er año de primaria, yo no estudié inicial, lo que se dice ahora, o transición en ese tiempo. Allá, ¿y eso fue por qué? Debido Bueno, a ¿qué pasa? De que, como yo vivía en la cuadra 5 de Caguas, en Breña, y la parte posterior, que era la espalda de la avenida Venezuela, en la cuadra 10, había una tal señora Natalia Carrizales. Ella había tenido un colegio particular. Entonces, ¿qué pasa? Que ella pasaba a veces por la casa y escuchaba cantando a varios niños, pero no éramos varios, solamente era yo justo con mi hermano Juan. Y un día cerca de la ventana, eso lo recuerdo todavía, y le pregunté a mi mamá, señora, ¿son sus niñitos? Ay, qué lindo, ¿y a dónde están estudiando? Y la señora se ofrece enseñarme a mí, sin ningún compromiso de pago. Y mi mamá se averigua y dice, no, señor, yo tengo mi escuela, que esto, que lo otro, ¿no? Que vaya, yo le voy a enseñar. Y la señora me comenzó a preparar. Claro, de manera que cuando usted ingresa al colegio, entonces, se va de frente al 3er grado. Cuando yo voy a matricularme, no sé cómo fue el asunto de que en ese tiempo ya yo estaba bien avanzado. Claro, estaba preparado. Bien preparado, porque yo de frente me fui al 3er año. Estaba preparado para el 3º, digamos, no mucho, que empiece el 2º, todo, bueno, ya. Para que no haya tanto que empecé en el 2º año. Yo estaba en el 2º A y mi profesora era la señora Delia Arce de Gamarra. Y en el 2º B, la señora Laura Villanueva. Y esta señora era la tía de que hoy en día es mi gran amigo Miguel Barraza. Ah, mire. ¿Quién era Miguel Barraza? Ustedes lo conocerán actualmente. Claro. El hombre es un cómico, es un cómico y un buen cantante, si no lo saben. En ese tiempo, y buen bailarín también. Sí, cantaba sus rancheras, cantaba sus rancheras, y yo cantaba de todo, ¿no? Entonces dijeron, no, tú no vas a cantar, tú vas a cantar otras cosas. ¿Y quién se puso a guiarme en la música? Era el doctor
el director del colegio, doctor Villegas, dijo, hijo, yo te voy a preparar. Pero yo no lo sentía como un preparador ni tampoco un director, porque ya mi conocimiento, no sé, los había avanzado tanto que me puse a cantar. Yo cantaba mil valses, cantaba bolero, yo cantaba de todo, hasta tango cantaba yo. Yo pienso que usted nació con el talento y la vocación por el arte musical. Claro. Porque usted nos comenta que Sí. tocaba tambor a los 2 años de edad, ingresa al colegio y canta. Realmente Sí. era artístico. Claro, por eso a mí me decían niño genio. ¿Y cómo fue en su adolescencia entonces? ¿Cómo llegó usted ya a la adolescencia, musicalmente hablando? Mira, te cuento que todo desde acá, o sea, el inicio sobre todo, porque en la primaria aprendí estas cosas de poder dominar la música, conocía las armonías, que algo le sorprendió al doctor Villegas. Entonces me dijo, yo te voy a llevar a unos coros. Y me acuerdo, había un profesor que estaba en tercer año, Villarán, si recuerdo. Digo, yo te voy a llevar al Guadalupe. Me decía, te voy a llevar al Guadalupe, me dice, para que te entres a la banda. Pero en ese tiempo, entrar a Guadalupe es como decir ahora, entrar al cielo, porque había muchos tropiezos, cualquiera así. Requisitos. Sí. Entonces, mi mamá me decía, no, hijito, hay un deseo, si tú quieres ser bueno, ¿en qué sitio vas a ser bueno? Bueno, Claro. así fue. Entonces, lo tomé por ese lado. ¿Y qué pasa? Que en esos tiempos, siempre para fiestas patrias había concursos. Claro, como en todo colegio. De todos concursos de canto. En ese tiempo, lo que era aritmética, cálculo, trigonometría, y lo que era también niño en la salud, parte social, ¿no? Y también lo que era letras, que es lenguaje, naturaleza, geografía, te estoy hablando de esos cursos, ¿no? Antes, historia del Perú. Y yo concursé, entonces me metieron cosas que en Breña, en el año 56 gano el concurso, pues, de aritmética. Porque al estar en segundo de media, el segundo de primaria, yo dominaba las 4 operaciones de quebrados, sabía ecuaciones. ¡Wow! ¡Qué bien, maestro! Claro, segundo año sabía ecuaciones, conocía la tabla periódica, Interesante. hasta donde yo había ingresado a lo que era química, conocía los elementos de física. ¿Y por qué cree usted que sucede esto? Porque me gustaría que usted pueda llegar a través de lo que está comentando a esta curiosidad que tienen los muchachos, los niños, que de pronto dicen, pero ¿por qué no me entra, no? O de repente no se me queda, no retengo. ¿Por qué sucede? Y en su experiencia propia usted descubre el poder de dominar estos cursos. Ya, ¿Por qué cree usted que ahora, en los tiempos modernos, pues se ve, ¿no? En estos tiempos modernos se ve que por lo general muchos niños carecen de esa capacidad? Mira, te voy a decir que nacemos capacitados, capaces de hacer las cosas. Lo que pasa es que también depende en la familia, sobre todo del papá, la mamá. A veces el niño, que no es bueno, si el niño quiere descubrir algo o hace una pregunta, nosotros tenemos que responderle. Hay que estar preparado para las preguntas que nos hacen los niños. Así es. Por eso que no solamente basta hacer el hijo, como criollamente se dice ya, o a la mamá le tengo que dar de comer y el papá tiene que traer dinero. No, también hay que estar capacitado y preparado. La formación implica mucho más, ¿verdad? Claro, porque ese es el orgullo del hijo. Mi papá me enseñó, mi papá me dijo, Así es. mi papá dice. Por eso yo también arreglo la capacidad que tuvo mi papá. Y yo era un niño muy preguntón. Donde, caramba, todo lo tienes que saber tú. Yo me acuerdo que mi papá todo el día venía de trabajar y traía su periódico. ¿A dónde, amigo? Ya, a ver, léeme el periódico. Y yo le leía en voz alta. Ah, qué bien, qué buen hábito. Sí, yo Buen leía. hábito. Y mi papá, me acuerdo que dentro de sus bromas, me decía, hijo, que tú lees esa parte que me decía, yo no le he entendido, pero papá, yo le leí bien claro, no. Pero yo no te he entendido bien. A ver, explícame. Yo le explicaba, él hacía con el fin de que yo, claro,
le busque la razón a la noticia. Para que analice lo que lee. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo leía la noticia, ya yo me enteraba de las cosas. Es por eso que yo estaba en primaria, yo estaba enterado de todo, mi papá siempre conversaba conmigo. Interesante lo que usted acaba de mencionar, sí. Porque no es cierto que vivimos en tiempos donde la cultura, la buena formación, la dirección correcta que se debe dar a los hijos un poco ha bajado, ¿verdad? Ha carecido. Sin embargo, lo que usted comenta es un buen ejemplo y esperamos pues que los que vean esta entrevista, si bien es cierto el interés por la música que hiciera Don Ñaco y sus Tirijala, pues también sirva, ¿no? Por lo que usted acaba de comentar, de su niñez, del apoyo que tuvo, esa técnica de su padre para que usted lograra retener la información, lo desarrolle. Muy interesante, esperamos que a ustedes les sirva también. Muy bien, aquí con el maestro, también compositor y director de la agrupación que se iniciara por los años 68-69, los famosos Tirijala. Pues vamos a conocer el significado y el por qué le puso estos nombres, Tirijala, puesto que por ese entonces también la cumbia estaba en pleno apogeo. Tenemos mucho por desarrollar con el maestro Ñaco. Javier Córdoba, ¿verdad? Fernández, orgulloso de sus padres. Su mamita, ¿cómo se llamó? Garcila Fernández Ugaz. Garcila, ¿y su padre? Marcial Córdoba Ruiz. Muy bien. Es un gusto realmente, maestro, poder compartir a través de este canal de YouTube de Sandra Mantilla la historia musical de cuando uno es muchacho y sueña en realizar de pronto un disco, una producción, en llevar alegría musical a la gente, ¿no? Por medio precisamente de las presentaciones. Quisiera que usted me comente más sobre su crecimiento. Situémonos en su adolescencia. ¿Cómo llegó a ser su adolescencia en sentido musical? Bueno, te voy a decir que la adolescencia no es tanto quizás abastecerse o tener un instrumento. Yo ensayaba en idea, nomás escuchaba la música, ya me daba con la idea de que ya estaba tocando un piano, una guitarra, una trompeta. Esa señora Carrizales, que te mencioné más antes, cuando yo tenía 3, 4 años, que me preparó para entrar a la primaria, ella me regaló un piano, un Hohner, un piano italiano, cosa que nunca lo pude llevar a mi casa, con un tremendo piano de cola. Y ella le dijo a la señora Carrizales, le dijo: mamá, señora, a este piano lléveselo, porque yo viajo a Estados Unidos. La señora estaba bien mal, se la llevaban para operar. Total que un día ya mi mamá dijo: ya hijito, vamos a ver cómo traemos el piano. Un día mi mamá conversó con mi papá, y mi papá decía: pero oiga, ¿cómo está el tremendo piano? Pero un piano de cola grande. Entonces, bueno, ya habrá momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que un día, no sé, por A o B motivo, mi mamá se acuerda, no sé, con una conversación: hijito, vamos a ver el piano. Fuimos a la casa, ya no estaba la señora, había viajado al extranjero, por ahí nos enteramos que incluso la señora ya era difunta. Wow. Y quien quedó en esa casa era su hija Aurora, una doctora también, que se quedó a cargo de la casa, y su hijo Miguel, que estaba en Estados Unidos, se la llevó a ella por el tratamiento. Quizás yo pienso que en el trayecto o en la estadía allá en los Estados Unidos falleció. ¿Y el piano? Y cuando nosotros le dijimos a la señora Aurora, ¿sí?, mire señora, esas cosas solamente lo puede haber hecho mi mamá, todo lo que quedó acá es de mi mamá. Creo que podíamos haber entendido que prácticamente, no sé si quiso hacer lo que le encargó su mamá o no me quiso dar el piano, qué sé yo. Mi mamá no era una persona de insistir, bueno, si fuera decisión de la señora, porque era su hija. Claro. Ahí no me quedó. Digamos que sí, es algo que usted recuerda que le pasó en aquella etapa de su vida. Claro, que yo me quedé bien triste, mamá, por cierto, claro, los hijitos se vayan a enfermar, Bueno, yo cuando eso sido en el año 55, más o menos 55, 56. Ya era adolescente.
No, todavía. Yo tenía 8 años, 9 años. 8 años. ¿Y cómo fue su crecimiento musical? Y desde ahí ingreso, como digo, a ese colegio primaria, ya comencé a cantar. Por ahí apareció una vez un dúo de guitarristas allí en Breña, porque era un sector donde hay bastante criollismo. Quisieron acompañarme una vez y me acuerdo que llegan al colegio una actuación y estaban ensayando en un salón, ¿no? Eso es algo anecdótico, lo que te voy a contar, ensayando en una sala. Entonces yo le decía a mi director, Villegas, Victoria, ¿a qué le voy a ensayar? Y dije, tú no estás ensayando, me decía, no, casi no va, yo sé que hace rato. A ver. Me acuerdo que toda una mañana habían ensayado, la actuación era a las 2, 3 de la tarde. Entonces el doctor Villegas dice, oye, un ratito, le dice a una de ellos, me acuerdo un flaquito de bigotes, el niño quiere, uy, señor, no hay tiempo, no, mi papá también, ya, tanto insistió el doctor, estoy hablando del director Villegas, no era doctor, ya, a ver, ellos, o sea, menospreciando mi actuación, canta, no, ya vamos a... Todavía no lo había escuchado. Sí. Lo más anecdótico es esto, que él toca su guitarra, y no pensaron, ¿no? Lo que era mi habilidad. Yo, tu guitarra está desafinada. Me quedé mirando. Así, no, tu guitarra suena feo, decía yo. Yo tenía 9 años, 8 años. ¿Sí? Y el que estaba a su lado agarra, sí, ese muchacho, tú eres músico, ese es músico. Me acuerdo que hay que cantar un vals. Ese vals, el título es Melgar, es un vals arequipeño. Hijas, si me están viendo, ese vals arequipeño por favor. Es un tema prácticamente hecho himno en Arequipa. Y canta ese vals Melgar. Cosa que no me supieron acompañar porque tiene mucha variación, mucho cambio, tiene un círculo armónico que así nomás nadie lo conoce. ¿Y un pedacito podría usted cantarlo? Un pedacito para que ya me pones en compañía. Tanta gente lo recuerde, ¿no? Solo un pedacito. ¿Cómo era? Es eterna que blanca ciudad, eterno cielo azul, puro sol, montaña de Milán, donde nací, wow, en donde me crié para amar. Es un vals arequipeño. Y hace poco la ciudad de Arequipa acaba de cumplir hace 2, 3 días atrás de aniversario. Sí. Entonces, algo que le gustó a mi profesora, porque ella es de Arequipa, la señora Delia Arce de Gamarra. Entonces, los convencí a ellos y los guitarristas que no. Yo le digo, mano, yo le decía al vecino, eso está mal, así no es. Y es muy curioso saber que en la actualidad usted también hace guitarras, ¿no? Ah, claro. En realidad usted tuvo el ojo clínico desde muy pequeñito para determinar si la guitarra podía sonar o no. Bueno, eso. Y también hay otra anécdota muy especial en la familia. El papá de mi mamá, en este caso mi abuelo, él es ebanista. Cuando vino de Cajamarca a Lima, prácticamente a vivir ya prácticamente con sus hijos, que son mis tíos. Y yo me entero, ¿no?, que por ahí él hacía guitarras y despertó la curiosidad en mí en ir a ver a cómo las hacía. Él comenzó a vivir acá en Año Nuevo, en Comas. Y yo mira todos los días de trabajar, venía a las 4 o 5 de la tarde, mira para ver cómo hacía. Digo, vamos a hacer con la guitarra, es así. Y no pasó mucho tiempo. ¿Usted es de Breña? No, ya yo viví en Comas ya. Ya vivía. Ya, nosotros hemos venido a Comas en el año 58, en el mes de octubre. En el año 10 de octubre. 10 de octubre. Entonces, pero mi abuelo, ellos vinieron en el año 60, 61, 62. Acá en Año Nuevo vivían. ¿Usted me está hablando del barrio de acá abajo? Sí, de acá abajo. Cañete, ¿verdad? Cañete, claro. Cañete, listo. Ya. Entonces, bueno, pueden pasar los años, mi abuelo vivía 3, 4 años, 5 años, estuvo viviendo por ahí. Y yo me entero de que hacía las guitarras, pero yo lo que quería es hacer guitarra eléctrica. Y no fue mucho, como te puedo decir, hacer la comparación lo que es una guitarra criolla clásica, en todo caso, y lo que es una guitarra eléctrica. Claro. Pero claro, acá muy pocos la llaman la guitarra clásica,
porque aquí dicen la guitarra de palo, no es la guitarra de palo, porque todos son de madera de palo, ¿no? Así es. Pero ahí pues ya en la actualidad hay la acústica, la electroacústica, ¿verdad? Hay una variedad de esta guitarra de palo, ¿no? Claro, solamente varía la estructura. Pero son guitarras de momento que tiene la afinación de la guitarra, sus 6 cuerdas, lo que es clásico. ¿De qué edad estamos hablando en ese momento cuando usted ya, digamos, curiosea sobre la guitarra? Yo tenía ya 16 años. 16 años. ¿Usted llegó a formar un grupo musical antes de los Tirijala? No, ya, mira, te voy a decir, empiezo a tocar mi guitarra, pero antes de tocar la guitarra, yo estaba en secundaria, en el vice, y yo siempre he demostrado mi música. Habíamos cantantes, entonces entramos a la sala de música, y yo me acuerdo que no es por hablar mucho, y el que me esté escuchando, yo de repente estaría quizás conversando, si me están viendo, con discípulos, compañeros de mis promociones. Entramos al salón de música y estaba el profesor Vargas. No sé si por ahí alguien me está viendo, se recordarán. De hecho, que muchos van a estar interesados en ver su historia. Sí, un cantante, otro cantante, y yo decía, profe, los coros, claro, tú vas a hacer así. No, profe, esa voz está mal. Yo no conocía todavía lo que era armonía, pero ellos sabían lo que era hacer un coro, porque el coro tiene que varias voces. Claro. Pero ya yo lo hacía. Está bueno, está bien, está bueno, me decía, está bueno, a ver, interesante. Entonces desde ahí fui ampliando mi capacidad musical. Claro. ¿Y cómo lo hizo? Entonces, ¿qué pasa? Que empezó la banda de músicos, me integraron a la banda de músicos, y yo soplaba todos los instrumentos, o sea, había trompeta, lo tocaba, tambor tocaba, como yo, si podía haber tocado todo lo hubiera aprendido, quizás, pienso, ¿no? Y recuerdo un amigo trujillano, Jaime Horna, que bueno, a través del tiempo de los años me dijeron que el amigo es fallecido. Gracias a él él compra una trompeta italiana y me la obsequia, porque es un amigo que, bueno, para mí, lo que se dice ahora, un fanático completamente, era lo que yo hacía cantando, todo lo demás. Claro, lo admiraba. Me admiraba y le gustaba todo lo que hacía, mis morisquetas, como decía antes, yo cantaba, bailaba, le gustó. Y un día viene así, de noche a la mañana vino acá, a mí me decían vitrolita. ¿Por qué? Porque nunca dejé de cantar así. En cualquier momento estaba escribiendo y estaba cantando. De acá a la esquina la hacía cantando, venía cantando. Como cuando se le da cuerda. Por eso me decían vitrolita. Claro. Pues una vitrola, me decían. Entonces, para usted, ¿cuál es el concepto de música? Que lo diga una persona que desde su niñez ha hecho música, ya sea tocando un tambor, cantando, tocando una guitarra. La música podríamos ¿Para usted qué es encerrar en un concepto muy clásico. Podríamos decir que la música es la mezcla de sonidos, música netamente, la mezcla de sonidos agradables al oído. Claro. Porque hay otro concepto, pues, la música técnica, que ya es la mezcla de armonías técnicas bajo un estudio técnico. Trabajado. Que se llama ahora, bueno, una música a través de la transmisión bajo una partitura. Así es. Claro, se hace una transcripción y se traslada al músico lector. Así es. Que a veces no pienso que es el verdadero músico, porque una cosa es hacer la música y el otro leer lo que el otro hace. Y también hay aquellos músicos que no saben leer la partitura, no tienen el conocimiento técnico, pero son músicos. Claro, eso es interesante. Son capaces de componer una obra, son capaces de crear armonías en sus composiciones sin conocer necesariamente, ¿no?, estas notas, ¿no? ¿Existe, sí o no? ¿Usted qué puede decir referente a eso? Bueno, claro, esos son dones que uno ya los trae a través de los tiempos, no solamente vaya toda la vida había eso.
Claro. Y justamente que para hacer la música ha tenido que ver esta clase de personas. Así es. Sino quién hacía la música. Claro. Sino que a través de los tiempos, esa música, como los dialectos, los idiomas, se tienen que trasladar. Un pensamiento, una idea se traslada, pero ¿cómo? Tiene que ser mediante una escritura. Es así como la música también se traslada. Pero hay acá algo diferente acá, que la música es un dialecto universal. Como podríamos decir también con la matemática, que aquí, en Japón, o en cualquier parte del mundo, 2 más 2 es 4, 1 más 1 es 2. Si aquí en Perú 2 es 2, en el último rincón de la tierra 2 es 2, igualito va a ser, con la misma tonalidad. Así es. Estamos hablando con Don Ñaco y Sustirijala. Ustedes dirán, ¿por qué Don Ñaco y Sustirijala? No es su apellido. Don Ñaco es famoso porque hizo un grupo llamado Los Tirijala. Estamos hablando con él sobre cómo nace propiamente en él el deseo de expresar, ya sea a través de un tambor, de una guitarra, de cantar, la música. Estamos realmente contentos porque conversar con una persona como Don Ñaco, quien tiene la experiencia y sobre todo haber sido partícipe de los inicios de la música aquí en Comas. Pues desde ya, maestro, yo me siento muy contenta. Estamos a través del canal de YouTube de Sandra Mantilla, así es que usted realmente tiene todo el tiempo disponible para que usted pueda comentar sobre precisamente lo que comenté, Don Ñaco y sus Tirijala. Yo creo que muchos conocen a Don Ñaco y sus Tirijala, porque se escucha siempre cuando hay un referente, digamos, sobre la historia de la música, mencionan también por ese entonces estaban Don Ñaco y sus Tirijala. Así es que qué importante es tener la oportunidad de conocer su historia, maestro. Siga por favor contándonos. Bueno, algo que te tiene ahí un poquito incómodo es saber por qué se puso Tirijala, creo que... Claro que sí, pero situémonos exactamente cuando usted está ya, digamos, preparado, por decirlo así, porque ya tiene la visión para hacer una agrupación. Bueno, te contaba, es un poquito específico, para hacerte más claro. El primer instrumento que todo fue en ese tiempo el tambor, la tarola. En la música es importante la rítmica, que lo adquirí justamente con la percusión que yo tocaba. Es parte de la música muy importante. Después, ¿qué es la trompeta? También la toqué, justamente por eso me dio una le regaló un admirador. Y comencé a tocar la trompeta, hacía unísonos, hacía temas, salían las actuaciones, todos los solos de trompeta me hacían. Entonces, ese no está en la armonía exactamente, pero sí participa de una armonía el instrumento de la trompeta. Entonces, porque la trompeta es un sonido unísono, que no es igual que un instrumento de cuerdas, un piano. Claro, es diferente. Que emite una armonía completa. Entonces, pasó el tiempo y me roban la trompeta. Para sumar, dije yo, porque ahora aprendo a tocar mi guitarra. Me conseguí una guitarra, no recuerdo cómo, y comencé a ejecutarla, a tocarla, a estudiarla, y entonces por ahí salió que me dije, bueno, vamos haciendo un grupo, vamos a hacer una cosa, vecinos que tengo acá al lado de mi casa. Estoy refiriendo en este momento a los hermanos Eizaguirre, estoy hablando del amigo Augusto Sánchez, que le decíamos el negro Augusto. Saludos por favor para ellos. Para el negro Augusto, para el negro Orgel, su hermano Ingómez Eizaguirre, los hermanos de Eizaguirre. A todos los que participaron con el grupo Don Ñaco y sus Tirijala. Ya, solo justamente con ellos me inicio unos días tocando unos cajones, unos latones en mi casa. Y es algo recurrente acá porque todo el que pasaba, hermano, usted están haciendo conjunto, no lo pasaban. En este momento pasa un tal profesor que es finalito, creo, hará cuestión de meses nomás, el doctor Lalo Córdoba.
Me dice, chicos, yo tengo unos instrumentos de mi casa, ¿por qué no van a ensayar allá? Y tengo contratos, vaya. Yo nunca había tocado una guitarra eléctrica. Tengo 2 guitarras, de las 2 completamos una porque le faltaban cuerdas, y resulta que yo me quedé con 2 cuerdas. Ahora quedo con 2 cuerdas. Me puse a tocar bajo y el otro amigo, estoy hablando de Rubén Icochea, mi saludo está para Rubencito, tiempo que no lo veo, algo por ahí me dijeron de que, no sé, no quiero pensar lo peor, me dijeron que el hombre creo que ha fallecido, no sé, quisiera estar enterado bien. Claro. Entonces, nos inquietó con los instrumentos que tenía y comenzamos a armonizar. Pues. Ya tú haces esto, tú haces el otro. El otro, mi amigo, agarró los timbales, el otro la conga, el otro se puso a cantar. Se inicia los Tirijala. Resulta que un día ya por ahí corren la voz que ya éramos Tirijala, porque sí es un grupo bien afiatado y fuerte. Tal es así que entró en la inquietud de un día habíamos estado tocando en el Jesús Obrero y ¿quién nos escucha? Había sido Maraví. Don Alberto Maraví. Y nos invita. Me llama, me invita y me dice, ¿usted tiene alguna canción, algún tema, Alberto? Pues le mostré una inquietud que tenía de una música. No, sí, puede ser, a ver, ensáyalo bien, ¿no? Me visitas, o te visito. Bueno, y yo siempre, no que guardar distancia, no simplemente, siempre he sido tan sencillo, tampoco no era de agarrarme la portada, ¿no? Pero me visitó. ¿Accedió a la propuesta? Sí, me visitó y me dijo, ya vamos a hacer las cosas acá. ¿No? Pero ¿qué pasa? Estoy hablando de lo que es la verdad. Mira, compañeros, claro. Si me están escuchando mis compañeros, me dijeron, oye, ya, como dicen, tú tienes que cobrar, que esto, que lo otro. Pues digo, estamos incursionando. De repente hay que someterse a veces a los caprichos ajenos. Pero acá no es tanto el dinero, sino es la trayectoria que nos está abriendo las puertas, claro. Como sea, nos metemos, sea gratis. Eso en ese momento lo que yo buscaba, ¿no? Claro. Prácticamente la voluntad ajena ya estaba dada. Nos habían brindado esa oportunidad. Claro, era una propuesta, una oportunidad. Claro, ya fijamos la fecha. El resto no fue, solamente llegué yo. Para esto. Me refiero en este caso, trabajamos con Rubén y Rubén se retira del grupo. Él estaba tocando la primera guitarra, yo tocaba no tanto el bajo, porque yo hacía mis arpegios y la acompañaba con lo que es el bajo. Los musicales, si me entiendes, me van a escuchar cómo es el arpegio, claro. Y a la vez el bajo. Entonces, ¿y qué sucede con esa oportunidad? Bueno, se retira Rubén y me quedo pues sin primera guitarra. Pero ¿qué pasa? Que cuando Rubén tocaba su primera guitarra, quien sacaba los temas era yo. Yo primero lo tocaba, este es así, decía yo, ponía esto, ¿verdad? Pero entonces él se retira y él era, ¿cómo te puedo decir? El grupo era tan familiarizado, prácticamente de mucha confianza, que nos habíamos asignado responsabilidades. Yo me encargaba de la parte musical, disponía de los temas, el programa. Tú te encargas de cobrar, tú hacías el contrato, era Rubén. Así será. Para darle responsabilidad a todos. Qué interesante, porque hoy en día no se hace eso, ¿no? Claro, me parece que se gasta más, ¿no? En una persona que se encargue de hacer todo. De hacer todo. ¿Y el resto qué? Claro. Entonces, venía persona X, necesitamos el contrato, la música de ustedes, tengo que hablar, hable con Córdoba. Hablaba conmigo, tanto, pero ya. Rubén, encárgate. Rubén hacía, Javier, ¿cuánto ha quedado tanto? Cobra tanto, así. Íbamos a tocar. Terminaba el compromiso, Jorge Lingombe, hagan el cobro. O anda con él. Cada uno tenía su responsabilidad. Llegamos a la casa, ¿cuánto salió esta tarea? Rubén, guarda la plata. Separa esto para ir a comer, tomar desayuno.
Como una familia. Claro, así lo tomamos. Qué bien. Y claro, a posteriori, cuando tuvimos la orquesta Chaney, creo que, no sé si fui yo, no recuerdo, que hicimos también la misma política. Pero cuéntenme, creo que la orquesta Chanel es después, ¿verdad? Viene después. Ya, Chaney viene desde el año 89. Entonces, prácticamente nos quedamos sin la primera guitarra. Tuve que asumirlo de inmediato, el que te hablo, en este caso yo. Pero no solamente lo iba a hacer yo, dije, no, aquí hay que innovar, hay que buscarle un sonido especial al grupo, tiene que haber innovaciones. La técnica ya la habíamos asumido, sí, éramos responsables de lo que estábamos haciendo porque día a día nos esforzábamos. Porque para la música hay que saber asimilar la música, entender la música. Claro. Porque la música no tanto el músico, no, la música un poquito caprichosa. Hay que saber separar la música de muchas cositas. Entonces, cosa que encontré en Walter, un amigo que entendió, porque le gustó también la música como me gustó a mí. Y encontrar, permítame comentarle, creo yo desde mi opinión, encontrar autenticidad, ¿no es cierto? Claro, sí, porque desde el momento que nos hemos comprendido, es porque prácticamente si yo tuve la mano, él llegó con el guante, por decir, encajó y comenzamos a trabajar en la segunda guitarra. En la segunda guitarra. Entonces dije, oye, pero ¿y el bajo? Ya invito a quién, a Rolando del Castillo, un gran baladista. Rolando del Castillo, de repente, en cualquier momento me estarás viendo. Por favor, diríjase usted ahí en la cámara. Ya, desde aquí en este momento le doy mis grandes saludos. Muchos años quizás no nos podemos ver. No sé en qué condiciones estarás, me gustaría enterarme. Envíame tus saludos. Quisiera enterar muchas cosas, porque de repente podíamos hacer las cosas y empezar de nuevo, claro. Rolando. Tú te lo recordarás. Yo sé que se estará riendo, si me está viendo, con el mismo loquito Walter, que le decías tú mi loquito. Recordarás que nos invita a Maraví y fuimos a la sala de grabaciones. ¿Recuerdas? Ya. Se hizo la grabación. No estuvimos completos. En ese tiempo tuvimos que suplantar las pistas. Tocas tú, toca yo, tocas tú. La cosa es que se hizo el tema, porque después de ahí se tuvo que tecnificar el tema. Incluso después, no sé, hay un músico grande, Hernández, un contrabajista que trabajaba en audio, le gustó el tema, me dijo. ¿Y cuál fue el tema? Tirijala. Así se tituló el tema. Sí, Tirijala. Que luego lo va a interpretar. Ya. Me dice, gustaría que yo lo haga el bajo, yo tengo un contrabajo. Él me ofreció. Bueno, yo no podía buscar bajo porque lo tenía Rolando del Castillo como bajista. Claro. Entonces me dijo, yo lo voy a comprar, pero es con trabajo, me dice. ¿Cuánto me va a costar eso? Pero un músico de trayectoria, claro. Era su bajista exclusivo de Odeón. Wow. Entonces, no te preocupes, no te voy a poner un sol, sino que sabe, me gusta ese círculo armónico que le has dado a ese tema, me dice. Me gusta. ¿Puedo hacerlo? Hay alguien, si tú quieres, ya. Y ese ratito sacó su instrumento, conectaron a la consola, a la mezcladora. Repito, salió. Se me grabó el tema, y salió el tema, creo en 10 minutos salió. Es que hay muchos que son muy hábiles, ¿no? Para capturar rápido la idea. Sí. Bueno, no es un tema difícil, sino simplemente, como te puedo decir, en esos tiempos, el círculo armónico que yo empleé era bien pegajoso, rápido, quedaba en el gusto del público. Y él lo hizo. Exactamente, ¿qué clase de música usted hizo con los Tirijala? Ya, mira, Tirijala tiene algo de cumbia y tiene algo de guarachita. Fue el ritmo que nosotros
tuvimos que hacer en esos tiempos. Dirigir tocaba pues, la cumbia, por decir, en ese tiempo había compromisos, nos invitábamos, nos contratábamos, baile por acá, baile por allá, a veces nos tocábamos al lado de los destellos, tocábamos al lado de los girasoles, al lado de Pedro Miguel, al lado de Compay Quinto. Y saludos para don José Félix Martínez. En ese tiempo, sí, se me iba a conocer, yo soy Girón Cañete, compadre, yo soy vecino de tu compadre Gerardo Galdos, un poquito malito de salud. Te voy a decir, yo estoy a media cuadra, me refiero a, si me está viendo Félix Martínez, en ese tiempo trabajaba con los girasoles. También tuve en esos tiempos trabajando. También conocí yo a Beto Cuestas, ese tiempo. Son, bueno, por lo menos estoy hablando por lo menos más de 40 años, ¿no? Se podría decir que mientras estaba surgiendo la cumbia, usted nacía con ese estilo de la guaracha. ¿Se puede decir así? Sí, sí. Bueno, para mí, porque la guaracha hace muchos años, muchísimos años que existe la guaracha. Claro, por supuesto. La guaracha es un ritmo cubano. De Cuba, ¿no? Claro, claro. Es un pero ritmo. digamos acá en el distrito de Comas, por lo general la mayoría se estaba pegando a la cumbia, ¿no es cierto? Casi en ese tiempo, muy poco. Te voy a decir que acá habían incursionado varios ritmos, porque en el tiempo de los destellos estaban los girasoles. Entonces, ¿qué pasa? Había sectores donde ingresaba la cumbia y había sectores donde ingresaba las guarachas, que ahí estaban los girasoles, ahí estaban los maracaibos, ahí estaba Compay Quinto, claro, guaracheros, estaban los rumbaney, estaba ¿cómo se llama? El sexteto del Hoyo, del Callao, varios grupos que hacían guarachas. ¿Y usted por qué escoge la guaracha en lugar de la cumbia? No tanto la guaracha, sino siempre he querido avanzar y mi anhelo siempre fue tener una orquesta. Y a todo esto, a través de los años, mejor dicho, pasan los años, y hay inclusión, y organizamos con varios compañeros una orquesta que se llamó Chaney. Ahí teníamos como vocalistas al que actualmente lo ven usted por ahí, si me está viendo mi amigo Willy Rivera. Ah, mire. Para mi amigo Guillermo Zapata, para mi amigo Guillermo Zapata, mis saludos de parte de tu amigo Ñaco. De seguro, yo creo que muchos van a ver esta entrevista porque usted es una persona que ha dejado mella en la historia de la música. Así mire, que ya todo los saludos esto, para ustedes. Mi ambición siempre fue tocar la guitarra, porque tuve la oportunidad de estar al lado de grandes músicos guitarristas también. Estuve al lado, conocí a los hermanos Dávila, buenos guitarristas, Cosío Bravo, Ticona, un músico de trayectoria. Claro. Si usted recordará de Rafael Ríos, sí me enteré finadito, de el tal Fito, primera guitarra de Lucho Barrio, de Pedro Tiniano, de Johnny Farfán, que trabajé al lado de él también. En esos tiempos también hicimos un marco musical en la Peña Ferrando. Yo le estoy hablando por más o menos 69, 70. Cosa que si trato de hacerles recordar, ahora en estos tiempos dirán, ¿quién habrá sido Ñaco? Yo estaba bajo tierra prácticamente. Precisamente le iba a preguntar esto. ¿Hasta dónde llegó don Ñaco y sus Tirijala? Mira, y teniendo yo la orquesta de Chaney, recuerdo aniversario del Callao, en el local de Sport Boys, se me están viendo los chalacos. Estuve tocando con mi orquestita Chaney. Entra a la reunión el Sambo Cabero. Me dice, mano, lo hacen cantar. Y él pide, por favor, dijo, si lo podemos acompañar. Y nos falta con, no, sí. No, pero el hombre está tocando el 3. ¿Qué instrumento es ese? Mira, yo este instrumento. Oye, Ñato, me dice, ¿puedes? No recuerdo el tema, la verdad que no recuerdo. Pero sí recuerdo la manera como yo le acompañé, me dice, el tema se allá,
tenía a mi lado izquierdo el bajista y a mi derecha el pianista. Lo que le asombra a él, de que mientras yo le acompañaba al bajista le estaba dictando las notas y al pianista la otra nota. Wow. Eres terrible, loco. Sí, qué capacidad. Es que usted nació musical. Y eso lo hice yo cuando estaba en el Callao. Luego de ahí le gustó. Mano, ¿dónde están esta semana? En tal sitio. Teníamos un contrato también, era en la Universidad de la Villarreal. Y fuimos a trabajar a la Villarreal y llegó otra vuelta de Sambo Cabello y se puso a cantar con nosotros varias guarachas. Bueno, son anécdotas que... Claro. ¿Y cuántos, se podría decir, usted recuerda a cuántos grupos usted perteneció? ¿Con qué grupos usted trabajó? Ya como, quizá como solamente Javier Córdoba, ¿no? Mira, tuve la oportunidad de enterarme una vez por el mismo internet, porque tengo amigos que están dispersos en varias partes del mundo. Me imagino. Me envían saludos ahora que estamos conectados por las vías del internet. Claro. Sí, incluso llegaron unos mensajes, saludos, en vez de felicitaciones, compañeros músicos de allá de Cuba. Oye, me dice, oye, Yaco, tu canción acá se ha escuchado, se escucha incluso, me dice, hay un espacio que están vendiendo tu tema. Bueno, la verdad que hasta ahí yo no llego para investigar esas cosas, le digo. Y me gustaría que así sea, digo, porque me gustó siempre que la difusión... Que lo toque. Claro. Bueno, entonces usted también se desarrolló como compositor. Claro, o sea, hice temas también estaba olvidando algo acá, olvidando. En el 72, 73, 72, llego a integrar el grupo de los Andes de Ñaña, para mi amigo Fernando Arias, para mi compañero el pianista Cocotán, Delfo Pascual, doctor del Hospital Loaiza. ¿Usted trabajó ahí Martínez, con la guitarra? Primera guitarra, los Andes de Ñaña. Ya. ¿Cuántos Para años? Martínez, José Martínez, Fofo, por lo menos 3, 4 años, más o menos. 3, 4 años. Sí, con los Andes de Ñaña. Claro. Para David Pichirrinco, en sus congas. Para Guillermo Sketch también, compañero también vocalista. ¿Cuántos músicos usted no conocerá, verdad? Sí, también desde acá. En esos tiempos también tuve que incursionar, ¿cómo te puedo decir? O sea, donde llegaba a trabajar y tocar. Hasta incluso me visitó, le he dado mi guitarra, mi amplificador, ha tocado con mi instrumento, con mi tres que tenía yo. Y te hablan de Osvaldo Barreto, Mita y su multiadentro del Callao. Claro, tremendos músicos. Si me está viendo, él se acordará. Si me conoce. No puede decir que no. Saludos. Mi saludo desde acá. En verdad usted tiene una rica experiencia porque conoce a tantos músicos, conoció a tantos músicos en ese trayecto para difundir su propia música. Otro grupo que también conformé, si me estás viendo acá, Silverio Loyola, que en ese tiempo hiciste tu grupo de Silver Brass. Recuerda que trabajamos en Panamericana, en el programa de Pablo de Madalengoitia, Wow. en el programa Tarea Cumplida. ¿Quién era el timbalero? Melcochita. En ese tiempo. Un cantante de Surquío, Monguito. También para el bajista Luyo, de allá de Puente Piedra. Mis saludos, Silverio Loyola. Tus hijos yo sé que son buenos cantantes, tienen buenas orquestas acá, han estado trabajando en la clave también. Para ellos, mi saludo. Entonces, usted le diría a la música en una sola palabra. ¿Qué le diría usted a la música, a ese trabajo musical que hizo? Ya sea como ejecutante, ya sea como director de su grupo Los Tirijala. ¿Qué sentimiento tiene hacia la música? No, yo toda la vida voy a vivir agradecido de que por la música quizás tengo los años, o sea, mejor dicho, por la música
quizás he llegado a esta cantidad de años que tengo ahora. Porque un doctor, no solamente uno, varios me dijeron, la mejor terapia que tiene usted, señor, es la música. Así es. Y si algún día no fue tanto los alimentos, eso, por la terapia usted que ha durado hasta este tiempo, porque ¿quién no tiene problemas? Me dice. Y la música es la mejor terapia. Qué bueno, un buen mensaje para todos que se están iniciando con el propósito de hacer música. Lo último, maestro, Sí. ¿qué significan los tirijala? Ay, claro. Les conté cómo nació mi nombre, mi apelativo de ñaco, Tirijala. En esos tiempos se comentaba, era la versión de cuadra a cuadra, de vecino a vecino, de amigo a amigo, decían, oye, Tirijala está bravo, están tirando bien, están jalando bien. Entonces decían, porque antes de poner Tirijala, hay varios, me acuerdo de un filadito, un músico también, el autor de María María, un bolerista, finadito, que también lo acompañé varias veces, que integró también el conjunto antillano de acá de Coma. Don José y sus antillanos. También trabajé con un tiempo y él puso ñaco en los maracapos. Ah, Oye, si no vas a poner, decía yo, no, sí, mano, trabajamos un buen tiempo con ese nombre. pero los tirijala encierra algo muy bonito que usted quisiera que Claro, comente. entonces, no, digo, se va a llamar, decía ella, no, va a ser mejor. Yo ya prácticamente yo me dormía tranquilo porque no me lo voy a poner, decía, tiene que ser algo comercial. Porque yo lo que iba a poner es jala jala. Ya. Por ahí me dijeron, no, jala no, ya que sea tirijala. A través de los tiempos me entero que en Cuba, tirijala es el nombre del pastel más exquisito. En las mejores mesas, en las mejores ceremonias. Tirijala es el dulce, el pastel representativo de Cuba. Entonces, ¿cómo queda ñaco con su tirijala? Con el mejor pastel, pues. Claro, que en ese entonces lo disfrutaban los comeños y muchos otros distritos, ¿verdad? Y algo que no quiero olvidarme de mencionar. Hicimos la grabación, de ahí para adelante, como se dice. Agradecerle desde ya acá, desde este, Por favor, ahí está su cámara. a mi amigo Walter, porque se sabe que una mesa tiene 4 patas. En ese tiempo, Tirijala no era de 4 patas, éramos 6 integrantes. Agradecer a todos ellos, ya que me ven desde acá, por haber soportado que son mis inquietudes y mis caprichos. ¿Y quiénes son uno de esos? Me refiero en este momento a Walter Rengifo, porque no fue un capricho mío hacer la música, simplemente fue un deseo, que muchos lo comprendieron de esta manera. Porque algunos decían, no, que salga como yo, no va a ser como yo quiero, sino que como la música nos pide, Así es. y como le tenga que gustar al resto. Claro que sí. Y de eso hubiera agradecido que muchos me entendieron así, como hasta ahora. Que yo sigo trabajando en la música. Es que la música tiene un agregado que Claro. se llama disciplina. ¿No es Justamente, cierto? justamente esa es la técnica musical. Así es. Hay que ser disciplinado para poder asimilar, porque la música no es, si uno lo toma como profesión, no es cualquier profesión. Tiene que ser uno muy inteligente Por supuesto. y muy simétrico. ¿Qué está haciendo actualmente usted? Bueno, en estos momentos yo estaba en secundaria y asistía a cursos especiales de mecánica. Tal es así que ingresé al Instituto José Pardo, estando en secundaria, y estudié mi mecánica automotriz. Lo culminé, terminé mi secundaria. Desde acá, varios compañeros, si me están viendo, a Raúl Loaiza, a Elmer Valenzuela, bueno, también el finadito Rubén Cochato, nos íbamos a la DUNE, Universidad de Ingeniería, a mi amigo Palomino, a Mezquita, un buen abogado, un buen contador. Íbamos en grupo y resulta que un día postulamos, ingresé a la Universidad de la UNE. Pero ¿qué pasa? Justo en esos tiempos que yo ingreso allá,
ya yo estaba trabajando con Rafael Ríos en La Peña. Y ahí prácticamente ya yo parecía pues una liga que tenía que estirarme para todo lado. Claro, estaba desarrollando su sueño musical. Por acá y por allá. Por otro lado, entonces, el oficio, ¿verdad? Aparte de eso, de repente viví un poco equivocado, pero no, pues si has ingresado, como si nada, paga tu matrícula y posténgalo, tus estudios acá 2 años más. Y así lo tomé. Pero mi error fue no haber pagado mi matrícula. Entonces no me consideraron como ingresado, como ingreso. Y dejé la música. Y justamente estando ahí en la universidad es como conozco una familia donde iba a almorzar, pagaba el menú, pero me daban el especial, como si se me metía cabeza porque no había tanta plata, con esto que el otro. Y ahí en ese trayecto es justamente, mamita, me voy a referir a ti, mi hija mayor, conozco a su mamá. Y resulta que su mamá vivía por acá, por el barrio. Miren cómo es la vida. Y así. ¿Cuántos hijos tiene usted? Actualmente tengo yo 3 hijos. Por favor, envíele los saludos. Claro, los saludos a cada uno de ellos. En forma muy especial a mi compañera última que tengo, mi segundo compromiso. ¿Cómo se llama? O sea, para Marilu Peña, ella se desempeña como una trabajadora en la Municipalidad de San Martín de Porres. Muy bien. Sí, mi saludo a la distancia para ti, hija, también. Jennifer, para mi nieto, para mis caprichitos, para mis payasitos, les digo yo, cuando estoy solo en mi casa conversando con mi señora, ¿vale? ¿Cómo estarán mis locos? Digo yo, me sueño a veces. Y a esta edad uno tiene que soñar de todo, pues, ¿no? Claro. Y yo digo, ¿quién llegará a ser como yo decía? Háblenme de música. De repente uno de ellos llega a continuar el camino que usted un día hizo, ¿no cree? Yo con la música, yo conjugo. Yo músico, todos músicos, digo. Claro, y actualmente usted se dedica a hacer su trabajo de... Y actualmente me desarrollo como mecánico. Claro, como mecánico. O sea, yo a la mecánica lo hago y la ejecuto con música. Pienso en armonía. Lo desarma y lo arma. Pienso con armonía y lo ejecuto con ritmo. Claro que sí. Para mí, de verdad, don Ñaco, ha sido de un gran gusto poder escucharlo. Y por favor, continúe usted con lo último para que también no se quede nada pendiente. Son tantas amistades, tantos momentos que me he acá, teniendo acá a mi lado, y gracias a ella, a esta invitación que me hace, se me llega el recuerdo de su papito, de su papá, de ti, Manuel Mantilla. Recordarás también, aquí hay una anécdota también con los almendros, que una vez invitaron ustedes en unos primeros ensayos de unas grabaciones que ibas a hacer, y por versiones y se me están viendo también a Bustamante, ¿cómo se llama? Héctor Bustamante, maestro. Me invita con el gordo, ¿cómo se llama? Que toca su Villa. No, el almendrón. Almendrón. Oñaco, me dice, parece que falta algo aquí en este tema, no sé, ya, yo voy en la tarde. Y en el tiempo yo me acuerdo que llegaba con una motito, una motaza. Ya. Manuel Mantilla, recordarás, te encuentro ahí ensayando, hermano, falta esto. Y me acuerdo por versiones de Almendrón, Ñaquito, faltabas tú, me dice. Y eso es como si a un guiso le echaran lo último que le falta. Para mí, prácticamente, eso era más que un agradecimiento, más que un favor que yo les hacía. El favor que no era nada. Eso me alimentó a mí. Esos reconocimientos son importantes. ¿Qué cosa es lo que a mí también me alimenta? De que cuando yo enseño a una persona lo asimila y lo hace mejor que yo, para mí es la mejor satisfacción que tengo. Por supuesto. Y si... Ñaco, terminar como iniciamos, ¿no? Con la sonrisa en los labios, porque definitivamente reitero que conversar con una leyenda de la música, usted realmente demostró que le apasionaba la música, y más que eso lo realizó ya con las bases, ¿no? Del conocimiento, del esfuerzo, la disciplina, la organización, como usted ha comentado, ¿no? A cada uno de sus integrantes le daba una responsabilidad.
un ejemplo, así es que invito a que todos los músicos que están empezando puedan revisar las historias que están en el canal de YouTube de Sandra Mantilla, de manera que aprendan, se alimenten de cómo se puede soñar, se puede lograr los sueños y cómo se les puede recordar después con los años. Han pasado más de 45, 47 años. Mira, la historia musical prácticamente, sí, profesionalmente empiezo yo en el año 69. Wow, estamos hablando entonces de mucho más tiempo. Claro, profesionalmente ya 69. Pero cuando ya se graba eso así en el 72. 71 ya se empezó a... Cerca de 45 años. Sí, por ahí. 18 más ¿cuánto? Más 28. Estamos hablando de 46 años. Y hoy día estamos sentados aquí con Sandra En el Mantilla banquillo de los Producciones acusados por la música. para comentar sobre su historia. Muchas gracias, don Ñaco. No, A continuación, vamos a invitarlo para que usted interprete algunas de sus obras musicales, lo que tocaba en ese entonces con los Tirijala, y público a disfrutar del maestro don Ñaco y sus Tirijala, o Javier Córdoba Fernández, ¿verdad? Córdoba Fernández. Fernández, de su mamita, quien también tiene ahí mucha influencia, mucho que ver para que llegue a realizar los don Ñaco y sus Tirijala. Había un grupo criollo, de su cosita aparte, que no les mencioné, Irma y Osvaldo. Estoy hablando del año 60, 70. Y ese era un dúo que a mi mamá mucho le gustó, como mi papá lo hacía, lo imitaba a Irma y Osvaldo. Eran voces lo que se apreciaba ahí. Qué interesante dato. Sí. Qué interesante dato. Sí, muy importante. Y prácticamente es de ahí que ya pues, va saliendo un buen fruto, por decirlo. Por supuesto. Si ellos Claro. apreciaban la música, definitivamente eso se transmite a los hijos. Y Así de es. repente me está viendo mi hija. Claro que sí, lo no va a sé, ver. Cosa del destino. Lo voy a decir. Empieza a cantar sus primeras canciones. Y tengo un hermano que toca su guitarra. Ella le decía, tío, ponme cualquier nota. Ella la cantaba, no se desafinaba. Y a veces yo cantaba y me hacía la segunda voz, cuando ella tenía 3, 4 años. Estoy hablando de Jennifer. Qué lindo. Saludos, Jennifer. No sé por qué, bueno, ya no quiso seguir cantando mi hija. ¿Y ahora qué es? Bueno, ella prácticamente es una profesional, doctora. Fiscal, ¿verdad? Sí. Muy buena profesión. Yo creo que la música siempre se debe de mantener en el corazón, tampoco renuncies a eso. Estuvimos con don Ñaco y sus Tirijala. Javier Córdoba, aplausos por favor para él. Don Ñaco, muchas gracias por haber estado aquí en el canal de YouTube de Sandra Mantilla. Gracias.